familia, bendiciones para todos ustedes. Sean todos bienvenidos a un capítulo más que se llama Sumérgete, devocional Sumérgete. Así que sean todos bienvenidos a este hermoso canal Sumergidos Podcast. Y si estás con nosotros por primera vez, no te olvides suscribirte y mirar otros videos que han estado en nuestra página ya hace tiempo atrás, y sé que va a ser de mucha edificación para tu vida. Así que, hermosa familia, contarles de más que ya estamos casi culminando, porque son 7 días de devocional. O sea, ya estamos casito terminando esta serie. Y miren que vamos a ver una serie que se llama Sanando mis heridas. Habíamos dejado esta serie a la mitad por ciertas razones que pasaron, y sé que en el video que voy a hacer cuando termine esta serie van a entender muchas cosas, y ahí voy a comentarles el por qué se detuvo la serie Sanando mis heridas. Pero no se preocupen, porque vamos a regresar recargados y con un formato totalmente diferente. Así que, familia, no es más, vamos a hablar de un tema bastante importante, y es el orden. Sé que a nosotros nos cuesta ser ordenados. Procrastinamos mucho, tenemos poca disciplina, a veces empezamos algo pero no lo terminamos. Pero hay algo muy importante, y es que el orden espiritual es muy diferente al orden que este mundo ofrece. El orden que este mundo ofrece va de acuerdo al propósito y la visión, el anhelo que tú tengas propio en tu vida. Pero el orden de Dios, el orden del reino de los cielos, es de acuerdo a la instrucción del Padre Celestial, de un diseño que ya está disponible para ti. Así que no es como que vas a hacer lo que se te da la gana, no. Es hacer lo que ya el Padre determinó para tu vida, porque Él conoce tus pensamientos, pero conoce también que sus pensamientos son más grandes que los tuyos. Así que, hermosa familia, vamos a hablar de eso, el orden. Y el título de este devocional es Una vida en orden establece tu diseño. Sí, una vida en orden establece tu diseño. Y vamos a estar en Éxodo 40, capítulo 1, y dice: Luego Jehová habló a Moisés diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Si te has visto los capítulos anteriores, y si no te lo has visto, te voy a explicar un poquito y hacerte énfasis en el libro de Éxodo. Y es que Moisés había recibido la instrucción de levantar el tabernáculo para que la presencia de Dios morara en el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero aquí hay una diferencia. Aquí el Señor ya le dice que tiene que levantarlo. Levantarlo es poder empezar la obra para construirlo. Todo lo que habían recogido del pueblo tenían que empezar a juntarlo para que ese tabernáculo se pudiera levantar, pudiera tener el propósito final de ese diseño, que era presentar la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Así que miren qué sucedió, y me da mucha curiosidad porque estamos a punto de entrar al primer mes bíblico, que es entre finales de marzo y a principios de abril. Es el primer mes bíblico. Sabemos que existe un calendario greco-romano, que es el que nosotros tenemos, humanamente hablando, y está el calendario bíblico del Padre Celestial, que es como todo pueblo de Dios tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y esto hace parte de la palabra del Padre Celestial. Así que no nos estamos saliendo de la Biblia ni de los parámetros bíblicos que se deben de manejar. Dicen el primer día del mes. Estamos a punto de entrar al primer mes bíblico, pero antes de eso nosotros tenemos que cumplir un orden que el Padre Celestial establece en nuestra vida. Y ustedes van a decir: ¿cómo es eso que hay un orden, hay un mes, hay un calendario? Y sí, hay un calendario bíblico que establece un orden diferente. Un orden donde tú tienes que caminar bajo diseño del Padre Celestial, donde recibes instrucciones cada mes bíblico para saber qué es lo que tienes que hacer, cómo te tienes que mover, hacia dónde tienes que ir, con qué tienes que hacer conexiones, si ya se acabó tu tiempo en ese lugar, si ya tienes que salir de tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchísimas cosas más. Por eso muchas personas y mucho pueblo de Dios camina en desorden,
porque no están entendidos en los tiempos del Padre Celestial. No están entendidos en qué temporada se encuentra, si ya la encomienda terminó, si ya no terminó. Pero déjame decirte que este devocional, este estudio de la palabra, es para decirte que viene un orden a tu vida que se va a establecer desde el reino de los cielos a esta tierra, pero solamente si haces caso a la voz y la instrucción del Padre Celestial. De otra manera, no va a establecerse el orden del reino de los cielos. No simplemente levantarte, orar, comer, hacer aseo y ir a la iglesia, regresar, y si estás trabajando y al trabajo regresar y a la iglesia en la noche, orar con tu familia. No, puede que sea un orden, pero no es el orden principal del Padre Celestial para tu vida, porque el Padre tiene una agenda para ti y tú tienes tu propia agenda, y la idea es que podamos caminar en la agenda del Padre Celestial, que podamos caminar bajo sus principios, bajo sus parámetros y bajo su voluntad y no la nuestra. Miren, este pueblo estaba a punto de empezar a tomar estaba a punto de levantar la obra de ese tabernáculo, y Moisés estaba recibiendo las instrucciones, y solo hasta el capítulo 17 hasta el versículo 17, del capítulo 40, dice: y así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido, o sea, fue levantado. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. O sea, Moisés no levantó el tabernáculo hasta que escuchó todas las instrucciones del Padre Celestial. Entonces, Dios va a pedir levantar algo en tu vida. Una empresa, un negocio pequeño, tu familia, el ministerio, no sé, algo que el Señor te haya entregado en tu vida. ¿Por qué? Porque Moisés ya había recibido el diseño del tabernáculo, pero todavía no había sido levantado. Y puede ser que ya Dios te mostró un diseño en el pasado, hace 2 años, hace 3 años, y tú piensas que eso ya no va más, tú piensas que ese diseño ya murió, ya se secó. Pero déjame decirte hoy, a través de este podcast, que hay diseños del Padre Celestial que no se van a establecer en tu tiempo, sino en el tiempo del Padre. Porque a veces pensamos que si Dios te entregó un diseño, no, eso es para los 2-4 meses que vienen, ya Dios me va a empezar a traer la provisión para empezar a trabajar en este diseño. No, hay diseños que pueden empezar a ejecutarse 2 y 3 años después, 5 años después. Hay mamás que han orado por sus hijos y lo han recibido 5 o 10 años después, eso que le profetizó el Padre Celestial a esa mamá. Entonces, hay cosas que Dios ya entregó hace mucho tiempo y que Dios ya te entregó a tu vida y que tú piensas que ya se perdió, ya está seco, ya no tiene vida, ya no vas a poder caminar en eso, pero déjame decirte que no era en ese tiempo, era en el tiempo del Padre Celestial. Y hay momentos en que sé que te sientes como que, entonces, ¿en qué tiempo voy a empezar a caminar en eso? ¿Cómo yo sé cuál es el tiempo? ¿Cómo yo sé cuál es la temporada? ¿Cómo yo sé cuál es el lugar donde lo voy a colocar? Porque hay algo, y es que, hay algo, y es que tiempo, lugar y persona. A mí en las clases me han enseñado, en las que estuve tomando un tiempo ministeriales, me decían, Carla, o sea, en las clases a nivel general decían, siempre tienes que tener en cuenta algo cuando Dios te habla: tiempo, lugar y persona. Señores, el tiempo son las personas, es el lugar, porque puedes que estés en el lugar, pero no es el tiempo y no son las personas. Puedes que estés con las personas, pero no es el lugar ni es el tiempo. Y puede que estés en el tiempo, pero no son las personas ni es el lugar. Entonces, todo tiene que ser un balance cuando Dios va a empezar a traer orden a tu vida, porque no te va a poner las personas fuera de tiempo, ni a ponerte en un lugar sin las conexiones. Entonces, ahí hay que discernir y meterse mucho en la presencia del Padre Celestial. Moisés, para saber en qué tiempo tenía que levantar el tabernáculo, cómo tenía que hacerlo, qué tenía que llevar el tabernáculo, tuvo que escuchar la instrucción del Padre Celestial en el monte Sinaí. Él duró mucho tiempo allá, escuchando la voz de Dios, y él se fue educando para escuchar sus instrucciones.
y saber qué era lo que tenía que hacer, cómo tenía que establecerlo, qué color tenía que llevar esto, en qué tiempo tenía que formarlo, cuánto debía demorar la obra. Porque miren que cuando se levantó la obra, la nube del Padre, la nube de Dios, la nube del Padre Celestial descendió sobre el tabernáculo cuando la obra fue terminada. Pero ¿saben qué es lo más loco de esto? Y es que la obra fue levantada en un solo día. En un solo día. O sea, demoraron construyéndola mucho tiempo, pero se levantó en un solo día. Y tal vez has demorado en un proceso mucho tiempo. Pero en este nuevo año bíblico vienen cosas nuevas para el pueblo del Padre Celestial. Pero solo para aquellos que están entendidos en sus tiempos, entendidos en sus temporadas, y que ellos puedan conocer qué es lo que el Padre Celestial quiere hacer con sus vidas, cómo los quiere mover, hacia dónde los quiere llevar, de qué lugares tienen que salir, de qué personas tienen que desconectarse o cuáles son las que se tienen que conectar con el diseño que han sembrado. Pero si tú no conoces tu diseño, tú no sabes quién te va a acompañar en el diseño. No todo el pueblo del Padre Celestial, no todo el pueblo de Israel participó en la obra del tabernáculo. Solo aquellos que el Señor había depositado la sabiduría, la ciencia y el don de todo arte. Solo aquellos. Entonces, no todos hacían parte del diseño del tabernáculo. Solo los que el Padre Celestial escogió y llenó de sabiduría. Así que miren el contraste. La vida en orden no solamente se basa en poder tener todo calculado, todo perfecto, sino saber con qué personas tú vas a establecer el diseño, en qué lugar tú lo vas a establecer y en qué tiempo lo vas a hacer. Porque a veces nos frustramos. De verdad que llega un punto de mi vida que yo a veces me frustro porque, Señor, pero tú me dijiste que tú me ibas a bendecir, que me ibas a abrir una puerta, que yo iba a estar en tal lugar, que yo iba a hacer esto y lo otro. Pero por el afán de querer las cosas, me salí del tiempo en que el Padre había señalado. Y hice cosas que no tenía que hacer en el tiempo en que no lo tenía que hacer. Así que la importancia de escuchar la voz del Padre Celestial, de discernir, de educar mi oído a escuchar su voz a través de la palabra, es poder saber cómo voy a ejecutar este diseño. O sea, sí, Dios te entregó un ministerio, Dios te entregó unos dones, Dios te entregó talentos, pero si Él te los entregó, Él te debe de decir cómo los vas a ejecutar, cómo vas a desarrollarlo, cómo tienes que prepararte, en qué tienes que estudiar, en qué tienes que capacitarte para ejecutar ese diseño, a quién tienes que pedir la ayuda y quién no tienes que pedir la ayuda. Dios no solamente te va a entregar algo sin provisión, sin capacitación. Dios te entrega todo completo. Dios le dio capacidades a estos obreros del tabernáculo, pero también le enseñó que eran los que tenían que poner en el tabernáculo. Para que la gloria de Dios descienda en nuestra vida, en este nuevo tiempo que va a venir, en esta nueva temporada, tenemos que seguir las instrucciones del Padre Celestial. Una vida en orden no se basa en el orden del mundo, se basa en seguir la voz del Espíritu Santo de Dios. Este mes significa Nisan, o sea, el primer mes habla de Nisan, ¿verdad? Y representa nuevos comienzos, liberación, milagros, ruptura de ciclos de opresión y activación de propósito. O sea, esto es lo que viene para nuestra vida en este nuevo mes bíblico, lo que va a empezar en este nuevo mes bíblico. Pero cuando tú empiezas a ser entendido, tú sabes que esto es lo que va a venir para tu vida. Cuando empiezas a caminar en el orden del Padre Celestial, el diseño, o sea, esto que viene se va a empezar a establecer de manera rápida, y no hablo de rápida de que ya el siguiente día se va a establecer, sino que va a empezar un proceso de aceleramiento en tu vida, porque todo va a ocupar el lugar donde debe de estar. Si de pronto te sientes como en desorden, sientes que nada está dando, sientes que tú estás trabajando para la obra de Dios, estás siendo obediente y no ves el fruto y esto y que lo otro, pero estamos en un mes donde el Señor está diciéndonos que hagamos selah, o sea, que hagamos silencio, un tiempo de escudriñar, de revisar los caminos, de limpiar la tierra, de capacitarnos, de poder, les voy a decir este tiempo, qué significa,
que lo tengo por aquí y es para que ustedes tengan ese entendimiento. Dice, lo que vamos a producir es para tener raíces fuertes, sólidas. Estamos siendo presionados. Mes de preparación es el tiempo para que pueda estar lista la tierra para dar el fruto correcto y para expandirse. O sea, tiempo de ordenar la casa, quietud con el Señor, escudriñar nuestros caminos, revisar agendas, relaciones, motivaciones, inclusive la finanza. Porque a veces llega la escasez y tú no entiendes por qué llega la escasez. Pero cuando tú le preguntas al Padre, el Padre te muestra que has estado gestionando tu dinero de manera incorrecta porque no le has pedido dirección al Espíritu Santo para tus finanzas. Y las finanzas no son tuyas. Nosotros somos mayordomos, o sea, dueños de nada, responsables de todo lo que tenemos. Ni la ropa que tengo puesta es mía, es del Padre Celestial. Pero yo soy responsable de todo lo que el Padre Celestial me ha entregado. Entonces, la vida que Dios quiere traer a mi vida, el orden que el Padre Celestial quiere entregar en mi vida, no se basa en el conocimiento de este mundo y el entendimiento de este mundo. Se basa en la revelación que recibimos en intimidad. Por eso dice que es un tiempo de reordenamiento, ajustar hábitos, corregir rutina, establecer límites, volverlo a lo esencial, adoración, rendición, reconocer y renunciar a nuestro control y a la autosuficiencia. Entonces, este es lo que significa este tiempo. Este momento, este mes que estamos nosotros, prácticamente casi que el último mes, estamos en el 11º mes bíblico y estamos a punto de entrar a un mes que es el 12º. Y es donde vamos a empezar a ver todas esas cosas que estuvo trabajando el Padre Celestial internamente en nosotros. Eso que tú sientes que oye, Señor, yo te he servido, yo no veo absolutamente nada, yo no veo tus bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando internamente con tu mente. Está trabajando internamente con mi pensamiento, escudriñando mis caminos para saber qué es lo que tengo que cambiar, a qué tengo que renunciar. Para que el tabernáculo se estableciera se ejecutara de manera fiel, Moisés tenía que escuchar la voz del Padre Celestial y el pueblo o los que estaban asignados para el diseño tenían que escuchar a Moisés. Los obreros podían saber mucho, pero si no se basaban en la instrucción que habían recibido de Moisés, no iba a cumplir el diseño con el propósito que el Padre Celestial lo quería. Tal vez lo que hoy tienes en tus manos, no sé qué lo que tienes en tus manos, pero tal vez lo que tienes en tus manos, tú piensas que ya no tiene vida. Que esto no sé por qué Dios me lo dio, si esto no se está moviendo, yo no veo a mi empresa que está creciendo, yo no veo a mi familia que está cambiando, yo no veo a mis hijos que se están encaminando al propósito del Padre Celestial. Tranquila, hermana, tranquila, hermano, tranquilo. Joven, tranquilo. Si te sientes estancado, si te sientes cansado, si sientes que no estás dando fruto, si sientes que no hay un silencio de parte del Padre Celestial, porque yo lo he estado sintiendo. Es frustrante, porque les confieso, es frustrante muchas veces estar en el silencio del Padre Celestial. Pero eso te lleva a la dependencia. Eso te lleva a buscarlo no solo por las cosas que te pueda dar o cómo Él pueda decirte las cosas, sino estar en su presencia, aprender a esperar en Él. Es necesario confiar en los planes del Padre Celestial, pero sobre todo caminar en el orden que Él ha establecido para que el diseño se establezca a cabalidad. Para que la gloria de Dios descienda en algo, en un lugar, en una persona, en una familia, en el ministerio, en lo que sea, póngale nombre a eso. El diseño tiene que estar completo bajo la instrucción del Padre Celestial. Ni más para allá, ni menos para acá. Que tiene que tener la exactitud de cada parámetro. Si ustedes han leído Éxodo, ustedes se dan cuenta que detalladamente, literal, yo me leí eso y yo, Señor, ¿esto por qué está tan detallado? ¿Qué finalidad tiene cada detalle? Y es que se trata del diseño del Padre. El Señor te va a entregar cada pieza del diseño. Él no va a dejar nada mocho. Él todo lo entrega completo.
Él todo te lo va a entregar completo, pero tú tienes que ser fiel a esa instrucción. Y tú dices, pero ¿cómo yo escucho lo que tengo que hacer? Yo a veces siento que el discernimiento mío o mi oído no está reeducado a la voz del Espíritu Santo. Yo siento que el Espíritu Santo me tiene que hablar a mí, bajar a Dios y decirme todas estas cosas. ¿Por qué pasa? Hay veces yo quisiera que Dios bajara y me dijera, Carla, esto es para acá, esto es para acá, esto es para acá. De verdad. Y sé que muchos de ustedes han sentido de esa manera. Pero déjame decirte que hasta que nosotros no desarrollemos el oído constantemente a la palabra, a la instrucción, a buscar en intimidad, a deleitarnos en su presencia, nosotros no vamos a saber en qué vamos a hacer con las piezas que el Señor nos entregó para ese diseño. Y parece difícil, pero no es difícil. No es difícil. Simplemente que nosotros nos complicamos. La palabra del Señor dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga. Y tal vez nos frustramos, nos cargamos, pensamos que esto no se mueve, que esto no se soluciona, que seguimos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Pero la presencia de Dios no va a ser visible en tu casa, en tu familia, en tu ministerio, en tu empresa, en tu economía, en tu salud, en tu vida sentimental. No va a ser visible hasta que el diseño esté por completado. Y en este tiempo tú estás siendo preparado, presionado, te está llevando un tiempo de soledad, un tiempo de silencio, un tiempo de que escudriñemos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros caminos. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo y que hemos estado dejando sembrando en nuestro corazón? Examinarnos por completo. Porque es un momento donde tú dices, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Y establece tu propósito. Pero cuando tú le dices al Señor, como dice un video, tienes que agarrarte fuerte. Cuando tú le dices al Señor, haz tu voluntad en mí. Porque el Señor va a empezar a quitar personas, te va a sacar de lugares, te va a llevar a tiempos de soledad, a tiempos de intimidad profundo, a tiempos de quebrantamiento. Porque el aceite puro no sale si no es bajo presión, bajo la prensa. El aceite más puro, para que la lámpara se mantenga encendida, el aceite tiene que ser el primerito, el que sale bajo la presión más alta, precisa. Y este pueblo tenía que trabajar mucho tiempo para que Moisés pudiera levantar el tabernáculo en un día, porque lo armaron. Es como decir, tengo todas las piezas, ya las hice, todas las cortinas, el candelabro, las lámparas, el efod, todo lo del sacerdote, ya yo lo tengo listo. Pero en un día Moisés lo levantó. Pero era porque todo el diseño estaba completo y estaba en su lugar. Y para que el Señor levante lo que ha puesto en tus manos, tú tienes que seguir las instrucciones del Padre Celestial. Sé que cuesta vivir en orden, sé que cuesta ser disciplinado, sé que cuesta vivir bajo la voluntad del Padre muchas veces. Y no es porque sea muy difícil de sobrellevar, sino porque hay cosas que estamos tan apegados, las deseamos, las queremos, las anhelamos tanto que nos cuesta soltarlas. Por eso se nos hace difícil, no porque el propósito y la carga y el yugo del Señor sea difícil, o porque el plan de Él sea difícil, sino porque estamos tan apegados a las cosas del mundo, a sus afanes, sus preocupaciones, a lo que no vemos, porque si no lo vemos, no creemos. Pero aquí es no ver y creer. Así que, hermano, el orden del Padre Celestial es totalmente diferente al orden que el mundo ofrece. Aquí tú no vas primero por la bendición y es que yo voy a creer. Si yo veo la bendición, yo te creo. No, cree para recibir la bendición. El reino primero y después las añadiduras. Ese es el orden que debe de ir en nuestra vida. Deleitarse primero en el Padre Celestial. Buscar su presencia primeramente. Llenarse de Él continuamente para que todo lo demás ocupe en el orden que debe de ocupar. De resto no va a pasar absolutamente nada. Entonces, miren
algo que es para finalizar. 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra fue a ser desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Había desorden en el mundo. La tierra vino a ser desordenada y vacía. Había caos en la tierra. Pero cuando la luz llegó, empezó a ver, el Padre Celestial empezó a ubicar todo en el lugar donde tenía que ir. El día primero tenía esto, el día segundo tenía esto, el día tercero. Pero para que todo ocupara su orden y cumpliera como con su función, la luz primero tenía que llegar. Entonces, el orden del Padre Celestial es esencial. Primero, y la luz representa a Cristo, a Yeshua. Lo representa a Él. Entonces, nuestra vida tiene que vivir alineada a lo que Cristo hizo, a lo que Yeshua hizo en esta tierra. No al orden que ofrece este mundo. Es que tengo que hacer esto, a tal hora esto, a tal hora. Es bueno planificar, pero cuando tú planificas bajo la instrucción del Padre Celestial, el diseño se establece y la gloria del Padre es visible en tu vida. Y el orden de lo que estaba desordenado en tu casa, en tus finanzas, tus relaciones, tu salud, no sé, empieza a verse visible en tu vida. Y la gente empieza a ver porque fuiste obediente a la instrucción del Padre Celestial. El tabernáculo representaba la presencia del Padre Celestial en el pueblo. Ese lugar. Y lo que tú estás levantando va a glorificar el nombre del Padre Celestial. Pero levántalo bajo la instrucción del Padre Celestial, no bajo tus emociones, no bajo tus propios preceptos, bajo tu propio entendimiento, bajo tu propio conocimiento. Camina instruido bajo la voz del Espíritu Santo. La palabra de Dios en Deuteronomio, no recuerdo el versículo, dice las bendiciones de la obediencia. A ti no te tendría que escasear absolutamente nada en tu casa, en tu familia, alimento, comida, ropa, absolutamente nada. Porque el Señor conoce todas tus necesidades y Él las suple, pero cuando tú eres obediente. Así que examinemos nuestro corazón y miremos qué tan obedientes estamos siendo a la instrucción del Padre Celestial en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestra vida mental, física, espiritual, en nuestros sentimientos, emociones, porque todo debe ir en un orden que ya el Señor estableció en la eternidad para nosotros y que ahora nosotros debemos caminar en Él. Estás siendo presionado, estás siendo preparado. Tal vez no estás viendo el fruto de lo que estás viviendo en intimidad, pero todavía no es tiempo de ver el fruto. Es tiempo de que el Señor pode la tierra. Es tiempo de que el Señor empiece a traer orden en tu casa, en tus hábitos, en tus pensamientos, en tus pasos, en lo que has hecho. El Señor está estableciendo el orden primero. Sin orden no hay establecimiento de la gloria del Padre Celestial. No desciende la nube del Padre Celestial sobre ese lugar. Porque para que el tabernáculo fuera terminado y que la nube descendiera sobre ese lugar de la presencia visible, tenía que haber cumplido un orden que fue establecido por Dios primero. Entonces, no nos afanemos. Caminemos sabiendo de que hay momentos de nuestra vida en que vamos a tener que hacer silencio y nos cuesta hacer silencio. Creo que estoy en un momento de mi vida donde el Señor está examinando a profundidad mi corazón y estoy aprendiendo a esperar. Y es algo que a mí me cuesta. Esperar en su voz, esperar en su voluntad. Pero es necesario que caminemos bajo ese diseño. Que caminemos bajo su voz. Que si tenemos que esperar, bueno, esperemos. Abraham tuvo que esperar muchos años. Y ahora nosotros un mes y ya otros quedemos. Señor, ya yo no aguanto más. No. Hay momentos de nuestra vida en los que vamos a tener que ser pacientes. Y dice Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Su palabra es la que nos va a guiar. Esta hermosa escritura, su instrucción está aquí. Leámosla. Pasemos tiempo con ella. Aprendamos a poner en práctica. Y es una de las cosas que más nos cuesta, poner en práctica su palabra.
como me lo decía a mí en estos días, menos información, más transformación. Porque a veces nos llenamos mucho de la palabra, mucha información, pero no nos estamos dejando transformar por ella. Y creo que es tiempo de más transformación y menos información. Entonces, caminemos bajo esa instrucción. El diseño que Dios tiene para tu vida, no sé cuál es, se va a establecer cuando tú empieces a poner tu vida en orden. Tus finanzas, tu salud, tus pensamientos, tus pasos, tu familia. Pero el orden no empieza porque tú lo empieces a hacer. El orden empieza cuando tú buscas su presencia por encima de todo. Y lo demás va a empezar a ponerse en el lugar correcto. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que necesiten serán añadidas. Si necesitas que tu casa sea transformada, si tú necesitas que tu economía sea transformada, que tu economía cambie, que tu familia cambie, que Dios te cambie de entorno, no sé, que establezca su propósito, su ministerio, el ministerio de Él. Él te va a guiar, vas a recibir la instrucción, pero búscalo a Él, deleítate primero en Él. Moisés aprendió a escuchar la instrucción del Padre Celestial. Establecieron el tabernáculo y la gloria de Dios descendió en ese lugar y fueron visibles para los demás pueblos. Así que, hermosa familia, caminemos bajo ese diseño que es la instrucción del Padre Celestial. Seamos obedientes a Él continuamente y empecemos a poner en práctica la palabra del Padre Celestial. Dejemos que Él nos guíe, que Él nos transforme, pero sobre todo soltemos para recibir. Dios les bendiga, Dios les guarde. Los espero en un próximo capítulo y no dejen de compartir este video. Suscríbanse a nuestro canal y no se pierdan ningún video. Próximamente estaremos activando los live y sobre todo los shorts, los videos más cortos, palabras más pequeñas, porciones, cápsulas, porciones más pequeñas. Sé que van a llegar a tu vida para traer una vida de profundidad con el Padre Celestial. Bendiciones, familia.